esta sección, aunque parezca un poco inocente, por así decirlo, tanto la sección de ética como la de seleccionar e implementar intervenciones, como también la sección de supervisión, no son para nada sencillas. De hecho, muchos estudiantes por estas tres secciones suelen fallar el examen de analista, porque tal vez el inglés es uno de estos puntos que más nos cuesta, o tal vez el analizar situaciones cuando todas las posibles respuestas suenan como que son posibles y que son como que soluciones a esta problemática que tenemos en el escenario, puede llegar a ser bastante problemático. Así que vamos a darle diferentes tips. Hoy tal vez vamos a tratar de que la sección de preguntas y respuestas, en el momento que también obviamente le estoy brindando diversas estrategias a ustedes, sea un poco más extensa, con el objetivo de, bueno, aclarar todas las dudas que pueden surgir en este tipo de preguntas. Muchos de ustedes también nos han comentado que les gustaría preguntas que tal vez sean en las clases en vivo, que sean tal vez un poco más extensas y demás. Y entonces estas preguntas están enfocadas en eso, que sean lo más parecidas posible a la del examen. Así que ustedes van a ver más adelante cuando nos enfoquemos en la sección de preguntas y respuestas y estrategias, vamos a ver cómo esto es el caso. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal les pareció o les ha parecido durante sus estudios estas tres secciones? Seleccionar e implementar intervenciones, la sección de supervisión y la sección de ética. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Alguien que me diga, alguien que levante la mano, que participe. Hoy también he de recordar que es la última clase en vivo del mes de abril. Algunas caras tal vez no la veamos más porque ya sería la última clase en vivo del mes de abril, pero aquellas personas obviamente que están en la suscripción pueden aún, todo el tiempo que estén suscritos pueden acceder a las clases en vivo. Pero bueno, debía remarcar eso y al final no se me va a olvidar porque tengo que obviamente darles un mensaje de bonito a aquellas personas que ya están a punto de tomar su examen y bueno, más adelante llegará el momento para eso. Ok, vamos para allá. Ok, perfecto. Vamos para allá. Vamos a comenzar. Nadie tiene dudas con estas secciones, entonces no hace falta la clase en vivo hoy. Profe, yo me Dígame, cuesta Grete. mucho cómo reconocer qué intervención es la mejor a aplicar. Perfecto. Me cuesta, Justo, no sé, me cuesta mucho perfecto. esa parte. Lo bueno de la clase de hoy, Gretel, es que nos vamos a estar enfocando en un escenario como si ya entendiéramos todos los conceptos de EBA. Y Ujú. vamos a tratar de desglosar ese escenario dependiendo de las necesidades que tiene ese cliente. Y también vamos a agregar un que otro factor a ver cómo usted pensaría como analista y cómo pudiera tal vez intervenir en esas situaciones. Entonces, muy, muy buen punto y obviamente es parte fundamental del trabajo del analista saber qué intervenciones uno selecciona. Exacto, sí. Pero vamos a ver también en las preguntas que tenemos muchas enfocadas en exactamente eso. Son muy, muy buen aporte. Entonces, perfecto. Ok, vamos para allá. Si alguien tiene duda, déjenme saber y yo les voy a ayudar sin ningún problema. Vamos a hacer el Kahoot rápido. Recuerden, esto es solamente para saber cómo ustedes están como clase y para, de cierto modo, que esto guíe mi sección de aclarar preguntas y respuestas. Déjame ver. Recuerden, este examen es un examen que más bien se enfoca en saber que usted domina los conceptos. ¿Ok? Son 20 preguntitas, preguntas bastante simples con el objetivo de que entiendan. Dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de empirically validated and culturally responsive performance procedure? Usa punishment como método principal, el BCABA supervisa BCBA, proveer monitoring, practice, feedback and reinforcement, ignorar las diferencias culturales. A ver, 6 segundos, 5, 4, 3. Exactamente, muy buen trabajo. Como ven, son preguntas bastante simples, pero de todas formas, si no lo sabe, es casi imposible de responder. Buen trabajo, Emma, Ladies, Angie, Reina, Alex. Vamos a la pregunta 2.
Esta vale 2, doble, así que vamos para allá. Dice, ¿cuál es la acción apropiada si un analista se da cuenta que un colega está manifestándose una conducta no ética? Ignorar la conducta, compartir la información en social media, reportar la conducta a la autoridad designada, confrontar al colega de manera directa. No salgan de donde están respondiendo, recuerden, muy importante. La respuesta correcta por acá es reportar la conducta a las autoridades designadas. ¿Por qué uno no va a confrontar al colega de manera directa? Porque usted no, en caso de que usted sea, por ejemplo, el lead analyst de la agencia, sí. Pero acá solamente le están diciendo que es una persona que está en su mismo nivel, es otro BCBA o un BCABA, y por ende usted debe reportar esta conducta a las autoridades designadas en la agencia y demás. Pero eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Para allá, Emma, Ladies, Katia, Ladies, Angie, muy buen trabajo. Vamos a la pregunta 3. What is essential for making database decisions about the efficacy of supervisory practices? ¿Qué es lo que es esencial de database decision making? Vamos a ver. Data con correlaciones de un single subject design, empirical data, anecdotal evidence, asunciones teóricas. Teóricas y teóricas. Ya sabía que me sonaba un poco raro lo que había dicho. Quedan 10 segundos para responder. Acá tenemos un poco de duda. Acá suena muy bonito. Correlational data collected in single subject design, porque lo que utilizamos nosotros en ABA es el single subject design, pero nosotros no utilizamos correlational data, porque la data de correlación significa que usted no fue concluyente. Si usted dice, bueno, mientras incrementan las conductas, también incrementan las horas de servicio. Esto no es concluyente. Para que usted sea concluyente, debe enfocarse en empirical data. Recuerden las asunciones de la ciencia. Bueno, acá nuevamente hablamos de ella. Empirical data significa que usted está haciendo observaciones objetivas, que está obviamente utilizando la experimentación y demás. Y acá esto no es concluyente, no es conclusive. En trabajo Katia, en primer lugar, on fire, y Katia, y eso que no estábamos entendiendo esta sección, que no hemos visto en la sección. Tenemos Emma en segundo lugar, Ladies, mira, yo sabía que me iba a pasar Ladies Baluja, Ladies Portales, Alex, muy buen trabajo, vamos para allá, vamos a la siguiente pregunta, esta es la 4 y vale doble. ¿Qué por ciento de las horas trabajadas del RBT deben ser supervisadas? 100%, 10%, 5%. Los RBTs no necesitan supervisión. La respuesta correcta es un 5%. Ahora, cuando hablamos de la cantidad de horas que deben ser supervisadas, dígame, Katia. No lo escucho, Katia, si puede poner el micrófono. Disculpe, es que yo le pongo en mudo, Katia, cuando ella termina de participar. Suponía que eran 5, pero puse 10 porque hasta el otro día eran 5. Y con las nuevas regulaciones son 10. Entonces me quedé ahora. Justo eso, Katia, le iba a hablar de ello. Que bajo BACB es el 5%. Ahora, como usted bien implica, Medicaid, dependiendo de los seguros con el cual esté trabajando, va a poner tal vez como supervisiones que son mucho más estrictas. Y Medicaid, por ejemplo, se enfoca en el Council of Autism Service Providers, CASP, el cual le obliga, o no le obliga, sino les dice a los analistas que deben supervisar al menos un 10% de las horas de los RBT, por lo menos en la Florida. En Indiana, por ejemplo, están pidiendo ahora que supervisen de cada 8 horas que trabaja el RBT, 1 hora debe ser supervisada. Entonces,
el mínimo basado en lo que nos dice BACB es el 5%, pero siempre que haya tal vez un protocolo mucho más estricto, debemos de seguir ese protocolo. Y Katia, muy buen ojo, dado que, Katia, usted está trabajando ahora mismo en el campo de ABA, ¿verdad? Bueno, eso entonces nos enseña que tiene ya conocimiento práctico. Entonces eso es exactamente lo que está pasando ahora, pero BACB nos dice que es 5%. Ya, por eso fue entonces el error. Sí, no, pero bueno, lo bueno es que sabe que es 5%, pero mira, aún sabe que Sé que es el también sabe que 5, pero es como hubo nuevas regulaciones, por eso me quedé ahí de bueno. exacto, pero las regulaciones en ese caso eran del seguro, no de Es con el seguro, BACB. no es con el board. El board sigue Exactamente. siendo 5%. El board sigue diciendo que es un 5%, al menos un 5%, tanto para el RBT como para el BCABA. Porque ya el BCABA, aunque tenga los años de experiencia, se le pide también un 5%. Ya no es un 2% como era anteriormente, se acumulaba una cantidad de horas. Pero muy buen ojo, Katia. Perfecto. Entonces vamos para allá. Y Katia también se dio cuenta que ahora si selecciona una, ya no puede cambiar para la otra. No puede enseguida seleccionar otra. Pero mira, tenemos Lady Baluja, Alex, Gretel, Dulio, Lady. Muy buen trabajo en realidad todo. Vamos a la pregunta 5. Esta dice, in which of the following situations should an analyst disclose confidential client information? ¿En cuál de estas situaciones un analista debe como que dar la información clasificada? El stakeholder lo pide y el cliente es independiente. En un caso de estudio, de identificar al cliente. Cuando lo piden los stakeholders de un niño que obviamente no es independiente, durante una conversación casual. ¿Cuál sería la respuesta por acá? La respuesta correcta cuando, bueno, lo pide el stakeholder si es un niño que no es independiente. Dado que, bueno, por acá algunos de ustedes seleccionaron esta opción, pero lo que hace incorrecta esta pregunta es que el cliente es independiente. Por ende, ya ese stakeholder no puede pedir la información por el cliente sin la autorización del cliente. Muy importante. También nos hicieron una pregunta durante el en vivo anterior, no recuerdo, en YouTube, donde nos preguntaron si era posible ofrecer los servicios de ABA a personas mayores de 21 años. Y la respuesta es que absolutamente sí. Se puede ofrecer los servicios de todas formas a personas que sean adultas. Y estas personas que son adultas, sí, obviamente, se pueden valer por sí mismos, son independientes. Ellos son los que deciden si sus padres pueden acceder o no a su información. Ahora, nuevamente, puede pasar lo mismo que nos mencionó Katy anteriormente. Te ofrecen servicios a personas mayores de 21 años, sí, pero Medicaid no lo cubre. Así que esa persona tiene que tal vez pagar con private insurances, por ejemplo, esos servicios. Pero muy buen punto. Vamos a ver, buen trabajo. Ladies, Gretel, Dulio, Alex, Ladies, portales. Bueno, tenemos a las dos ladies por acá. Vamos a la pregunta 6. Esta vale doble y dice lo siguiente. How long should supervision documents be kept for? ¿Qué tanto tiempo deben ser guardados los documentos de supervisión? Tengan cuidado, esto puede ser una pregunta trampa. Hasta que el contrato del RBT se termine con la agencia, 3 años, ninguno de estos, 5 años. Ok, acá yo sabía que esto iba a pasar, porque el número que más se parece al 7 es el 5. Y entonces vimos acá, bueno, 5 años, 3 años, bueno, lo del RBT no tiene sentido. Decimos, bueno, el número más alto acá es 5 porque no nos above, está en negativo y no suena como que puede ser la respuesta correcta. Muchas veces esto también lo hace BACB, no así porque esto es una pregunta muy sencilla, pero lo hace BACB como que preguntándole en negativo, porque a nosotros nos es mucho más difícil desde un punto de vista cognitivo responder una pregunta si está en negativo. Acá la respuesta correcta es no above porque la respuesta correcta es un mínimo de 7 años, mientras que el Estado o el seguro, vuelvo nuevamente a lo que nos mencionó Katy anteriormente, no nos obliga a mantenerlo por más tiempo.
Muy importante entender que es no not above, la respuesta correcta por acá. Trabajo ladies, Alex, ladies, Portales, Ana, Reina. Vamos a la pregunta 7. ¿Qué debe hacer un analista si comete un error durante la documentación? Darse cuenta del error, romper la documentación y comenzar nuevamente, ignorar el error y continuar documentando, borrar el error y volverlo a escribir, o entender el error y escribir los pasos para corregirlo. Entender el error y escribir los pasos para corregirlo. Exactamente. Todo lo demás, fíjense, tienen que pensar que aunque usted compre papel, aunque usted compre bolígrafo y tome data con sus propios procesos cognitivos de lo que está ocurriendo en la terapia, en el momento que usted acepta trabajar con ese cliente y comienza a trabajar con ese cliente, ya ese documento no le pertenece. Ese documento es del cliente. Si usted rompe un documento que usted cometió el error de tal vez colectar datos de manera incorrecta, usted no lo puede borrar, no lo puede romper, si no es bajo los procedimientos adecuados. Si este documento contiene información del cliente, puede que usted rompa con diferentes regulaciones de HIPAA, y esto puede ser muy, muy, muy problemático. Es por eso es que debemos nosotros de entender cuál es el error y escribir los pasos para poder corregirlo constantemente. Usted como analista no solamente va a evaluar la competencia de sus RBTs o de sus BCABAs en caso de que usted sea un BCBA líder, sino también de su propio trabajo, de su propia competencia. Siempre va a estar autoevaluándose. Y si usted comete un error, usted debe de corregir cómo usted arreglaría ese error. En trabajo, ladies, Baluja, Alex, Ana, ladies, Portales, Gretel. Muy, muy buen trabajo. Tenemos la clase hoy bastante competitiva. Dice, which of the following best describes culturally responsive performance management procedures? ¿Cuál de los siguientes mejor describe el culturally responsive performance management procedure? Hacer intervenciones que sean customs o tailor para los valores culturales y la práctica, no importar la cultura, solamente considerar las diferencias culturales si son mencionadas por el cliente, procedimientos estandarizados sin consideración de los aspectos culturales. Ok, exactamente. Nosotros tenemos que asegurarnos que la información, o más bien la intervención que nosotros le ofrezcamos a nuestros clientes, sea única para ese individuo. Dado que si no lo hacemos de esta manera, sería un copy-paste increíble y no estamos tomando en cuenta tal vez los diferentes aspectos culturales y no estaremos practicando cultural humility. Muy importante. Buen trabajo, ladies, Alex, Ana, Dulio, ladies Portales. Vamos para allá. Vamos a la pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de appropriate client confidentiality? ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de confidencialidad del cliente? Compartir la información con colegas durante el lunch, dejar los documentos del cliente sin ser atendidos, encriptar los documentos conteniendo la información del cliente, compartir la información con los padres de un cliente independiente. Esto es para ver si masterizamos la anterior. Exactamente. Acá teníamos todas las posibles respuestas que también estaban en la anterior y las masterizamos. Muy buen trabajo. Vamos a reforzar la clase de manera interdependent. Muy buen trabajo. Buen trabajo a todos. No quiero solamente decir a uno de ustedes. La siguiente pregunta vale doble. Which of the following methods best promotes equity in supervision practices? Ana, presta atención a esta pregunta. Dice, equal number of supervisees per supervisor, la misma cantidad de supervisados por supervisor, rotar mensualmente los supervisados, estandarizar la supervisión o la supervisión individualizada. Cuando hablamos de equity, no lo podemos confundir con equality. Y esto es uno de los puntos que Ana, yo le estaba tratando de aclarar la otra vez durante la hora de tutoría privada, dado que equity
y cuando hablamos de equality no tienen nada que ver. Equity, vamos a verlo más adelante, que se enfoca más bien en entender que aunque sean tal vez dos RBTs, ambos sean hombres y tal vez tengan el mismo tamaño, tenemos que entender que van a ser diferentes y van a tener necesidades diferentes como terapeutas. Tal vez uno hable mejor el idioma que el otro y tal vez durante los meetings a uno le sea mucho más difícil entender X situaciones que al otro y por ende tenemos que enfocarnos en ofrecer tal vez ayuda extra a uno que a otro y por ende cuando estamos creando un plan de intervención o de evaluación de competencia y también de training a estos supervisados, tenemos que hacerlo de manera individualizada también, utilizando los diferentes componentes de ABA, dado que no solamente vamos a aplicar ABA con el cliente, sino también con nuestros supervisados. Muy, muy importante. Vamos a ver, acá esta pregunta acabó con todo. Buen trabajo, Alex, Ana, que está on fire. Ya 8 respuestas correctas y vamos a reforzar la conducta de Ana, que respondió correctamente por acá. Buen trabajo, Lady, Gretel, Dulio. Muy, muy buen trabajo. Vamos a la pregunta 11, que dice, ¿cuál es el propósito principal del código de ética del analista? Vamos a ver si entendemos el inglés de esta pregunta. Acá la respuesta correcta es, bueno, el objetivo principal de esto es enseñar a los analistas cómo debe ser su conducta, pero desde la perspectiva ética, cómo qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer y cómo reaccionar a diferentes situaciones que pueden encontrarse. Y lo hacemos dado que esto es uno de los motivos principales por lo que existe un board como BACB. Con BACB, la existencia de BACB es justificada porque durante muchísimos años antes ABA no se regía por X, ¿cómo se diría?, parámetros o un código de ética y pasaron muchísimos problemas, como aquí en Miami, por ejemplo, que bueno, se cometieron muchísimos errores éticos y bueno, ayudaron a la existencia de boards como BACB. Que muy, muy buen trabajo aquellos que respondieron correctamente. Trabajo Alex, Ana, Ladies, Gretel, Angie. Vamos a la pregunta 12. Recuerden, esto es para saber cómo ustedes están, no tiene nada que ver con el examen real. Cuando documentamos el progreso del cliente, ¿cuál de los siguientes es importante que incluyamos? Objective Data, exactamente. El objetivo fundamental siempre va a ser que cuando nosotros estemos basando nuestras decisiones en la terapia, que lo hagamos basado en la data que colectamos, no solamente, no en la información de los padres, porque los padres sí, nos pueden decir, hoy creo que no está funcionando esto, creo que está funcionando esto, y también vamos a aprender cómo nosotros intervenimos en esos momentos. Pero nuestra decisión no es basada por cosas genéricas o subjetivas, sino más bien en lo que ocurrió de verdad en la data objetiva, de que es nuestro objetivo principal. Buen trabajo, Alex, Ana, que sigue on fire, Ladies, Gretel, Angie. Vamos entonces a la pregunta 13. Which of the following is an effective strategy of establishing and maintaining professional relationships? ¿Cuál del siguiente es una estrategia efectiva de establecer y mantener relaciones profesionales? A ver, vamos a ver cómo estamos con el inglés. Perfecto, exactamente. Cuando estamos hablando de cómo nosotros
creamos relaciones profesionales y las mantenemos, es que tenemos que constantemente estar escuchando y buscando también inputs o comentarios, feedback de otros colegas. Pero otra vez, esto no implica que nosotros vamos a compartir información de nuestros clientes, sino cuando estamos nosotros interactuando para el beneficio de nuestros clientes, esto es lo que debemos hacer. ¿Okay? Si estamos comunicándonos tal vez con un RBT, estamos comunicándonos con un OT, un Occupational Therapist, o un Speech Therapist, tenemos que mantener siempre esto en mente, escuchar de manera activa y buscar inputs de estos colegas. Muy, muy buen trabajo en la clase respondiendo correctamente. Vamos a la pregunta 14. Cuando transportamos la información del cliente en un carro, ¿qué es lo que debe hacer el terapeuta? Exactamente, mantener los documentos en una cajita cerrada, no me acuerdo el nombre del el case, pero bueno, dentro del trunk de un carro. Así que muy, muy buen trabajo, de una maleta cerrada. Trabajó Alex, Ana, Lady, Gretel, Angie, y bueno, veo 3 participantes que están on fire. Vamos a la pregunta 15, esta vale doble, dice lo siguiente. ¿Cuál es un ejemplo de las limitaciones de la confidencialidad? La respuesta correcta por acá sería reportar el child abuse. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, se supone que nosotros no podamos compartir absolutamente nada de nuestros clientes para respetar las regulaciones de HIPAA. ¿Verdad? Esto lo hemos visto hasta ahora y sabemos de que no podemos compartir nunca la información del cliente. Ahora, existen diversas situaciones que nos obligan a nosotros a reportar lo que está pasando. Si hay abuso doméstico, si hay child abuse, si hay negligence, todas estas cosas nos dicen a nosotros, no importa ahora HIPAA, lo más importante es comunicarte con el Departamento de Children and Family, debe comunicarte tal vez con la policía para dejarles saber qué es lo que está pasando. Usted está ofreciendo los servicios médicos, o más bien está ofreciendo los servicios de salud a un individuo en específico bajo tal vez un seguro que espera y cualquier cosa que pase, usted lo reporte. Y también usted está representando BACB durante todo este tiempo, así que debe asegurarse también de que cuando vaya a reportar algo en específico, de que lo haga de manera correcta también utilizando algo que se llama Special Incident Report. Si no, sí estaría rompiendo con las regulaciones de HIPAA. Buen trabajo, Alex, Ana, Ladies, Baluja, Ladies Portales. Yo sabía que me iba a pasar. Buen trabajo, Gretel. Vamos a la pregunta 16. Esta dice, ¿cuál de los siguientes statements es verdad de acuerdo a las relaciones románticas? A los analistas. Vamos a ver. Exactamente. En caso hipotético, que un RBT, un analista, se encuentre al cliente después de 2 años, que sea obviamente un adulto, entonces en este caso sí pudieran comenzar una relación, pero no se puede decir es menos de 1 año, bajo ninguna circunstancia. Ahora, cuando las relaciones con otro peer, con tal vez un RBT que trabaja bajo su supervisión, al momento deben de romper su relación laboral. Ahora, si usted va a trabajar con vamos a decir, un analista, un BCABA, que
vamos a decir que en su momento tuvo una relación con usted, debe de esperar al menos 6 meses para comenzar a trabajar con ese individuo. Muy importante. Buen trabajo, Alex, que está on fire. Buen trabajo, Ana, Ladies, Angie, Gretel. Muy, muy buen trabajo. Vamos a la pregunta 17. Ya nos quedan 4 nada más. What is the minimum percentage of supervision required for BCBA Super BC during the supervised fieldwork hours? ¿Cuál es el mínimo? Déjame ver si esta pregunta está correcta, porque no me recuerdo si en el 2026 o 2027 que esto cambiaba. Exactamente, muy, muy buen trabajo. So, es con el fieldwork. Ya estaba pensando, estaba pensando ya en la práctica como tal. Perfecto, sí, con el fieldwork es el 5%. Yo estaba pensando en la práctica, no había terminado de leer la pregunta. Mira, me hubiese equivocado yo respondiendo la pregunta. Muy buen trabajo, 5% de las horas supervisadas. Ahora, esto es si está haciéndolo de manera que no es intensiva. Si es intensiva, o más bien si está haciendo el concentrated fieldwork supervision, sería un 10%. Buen trabajo, Alex, Ana, Gretel, Ladies, Baluja. Muy, muy buen trabajo. Vamos a la pregunta 18. Vale doble. Dice lo siguiente. When must behavior analysts inform clients about confidentiality limitations? ¿Cuándo debe informarle al cliente sobre las limitaciones de confidencialidad? Otra vez, esto es para ver si masterizamos también preguntas anteriores. Al comenzar la terapia, pues, o antes de comenzar la terapia, usted ya debe de decirle al cliente, a las madres del cliente, por ejemplo, en qué momento yo puedo darle información de lo que está pasando acá, dónde vive el cliente, quién es el cliente, qué es lo que está pasando. Y entonces es, bueno, en el momento de que haya abuso doméstico, que haya negligencia, cualquiera de estas cosas, nosotros enseguida debemos de reportarlo. Y recuerden, usted no puede ser parte de esto, porque si usted no lo reporta es como si estuviese formando parte de lo que está pasando. Así que siempre tiene que reportarlo. Entonces, a ver, buen trabajo, Alex, Ana, Gretel, Dulio, Ladies. Vamos a la pregunta 19. Dice, ¿cuál de los siguientes escenarios mejor ejemplifica el multiple relationship in a professional setting? La respuesta correcta, exactamente como toda la clase respondió, se supervisa, Dios mío, los terapeutas supervisando y también en los gatherings de los familiares. Son muy, muy buen trabajo. Vamos a ver, entonces esta ya es la penúltima. Que vamos entonces a la última pregunta. Buen trabajo toda la clase. La pregunta 20 dice, ¿cuál es el propósito de la supervisión del RBT? Todas estas, desarrollo de habilidades, darle support y feedback, assurance, quality. Va a ser bastante sencilla. Quedan 18 segundos. Exactamente, muy buen trabajo. Vamos a reforzar a toda la clase por acá. Y vamos a ver también cómo es el podio de esta semana. Vamos por acá. Tenemos en tercer lugar a Gretel. Muy buen trabajo, Gretel. En segundo lugar a Ana.
Y en primer lugar tenemos a Alex. Muy buen trabajo, Alex. También a Dulio y a Ladies. Bueno, no sé cuál es la Lady ahora, respectivamente. Pero muy buen trabajo en realidad a todos. Ok. Entonces, vamos a ver por acá cuáles fueron las dudas. Bueno, a ver. En realidad esto dice que no tuvieron dudas, pero yo sí sé que hay dudas. Así que vamos entonces a la sección de aclarar conceptos rápido. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, vamos a ir aclarando dudas de esta sección y las dudas van a ser enfocadas obviamente en la sección de supervisión, la sección de ética y la sección de seleccionar diferentes intervenciones y demás. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros enfocarnos en responder estas dudas basado en un escenario? Nosotros queremos que ustedes ya aprendan a cómo un analista interactúa en su día a día con los clientes, cómo toma decisiones y basado en qué cambia X intervención, a lo que nosotros le llamamos protocol modifications en la terapia de ABA. ¿Qué es un protocol modification? Bueno, nosotros vemos en una gráfica que la data no está cambiando. Tal vez nuestro objetivo es que esta conducta problemática llegue a este nivel y la data sigue tal vez por acá arriba. No está ocurriendo absolutamente nada. Bueno, en este momento, entonces nosotros agregamos o editamos algo en la intervención. Vamos a decir que estamos utilizando DRA con un FR, un schedule, uno schedule y extinción, y nos damos cuenta que en realidad esto no está funcionando. Y entonces utilizamos otro horario de reforzadores. Podemos enfocarnos en tal vez volver a hacer un functional analysis para ver si de verdad esa es la función de la conducta y demás. Eso es un protocol modification que haríamos en nuestro día a día. ¿Están viendo casi? Perfecto. Entonces ahora, vamos a enfocarnos en un cliente que tiene la conducta de tantrum y yo quiero que este cliente que tiene la conducta de tantrum, quiero primero saber cuál sería el primer paso como analista. Vamos a hablar con los padres, vamos a hablar con los profesores y demás. Yo tengo la conducta de tantrum. Me dicen que es una conducta problemática que tiene el cliente. Ustedes como analistas deben de seguir 3 pasos fundamentales para saber qué es lo que está manteniendo esa conducta. ¿Quién me dice cómo yo llego a esa conclusión? Esto es de la base de Applied Behavioral Analysis. El cliente tiene un tantrum. ¿Qué es lo primero que yo me pregunto como analista? A ver, dígame, Ana. Vas a querer saber la función del comportamiento, porque el niño lo... Exacto. Quiero saber la función del comportamiento. Ana, vamos a reforzar su conducta. Esto es lo primero que yo me pregunto. Yo veo una conducta, yo quiero saber qué es lo que está manteniendo esta conducta. En otras palabras, cuál es la función de la conducta. Ahora, ¿quién me dice cuál es la evaluación que yo utilizo para saber cuál es la función de esa conducta, que implica 3 pasos fundamentales? Alguien que levante la mano y me diga. A ver, dice Angie por acá que el Functional Analysis, pero en realidad tiene un nombre más grande porque el Functional Analysis es parte de eso. Dígame, Gretel. Sí, también iba a decir Functional Analysis. Pero Functional Analysis está dentro de qué? Son 3 siglas. Functional Behavior Assessment. Exactamente, Angie. Muy buen trabajo. Functional Behavioral Assessment. El Functional Behavioral Assessment implica 3 pasos fundamentales. Una manera bien sencilla de describirlo, como ya vimos anteriormente, tenemos el Indirect Observation, Direct Observation y tenemos también la experimentación. Entonces, con esta conducta, que yo para obtener la función de esa conducta, tengo que entonces hacerle interviews a los padres, después hago algo que se llama Descriptive Assessment o evaluación descriptiva, donde tengo el scatter plot. Todo esto es de los primeros módulos, el scatter plot, tengo el Continuous ABC, el Narrative ABC, y me ayuda mediante mi observación a crear una hipótesis de la conducta. Y después llega el Functional Analysis, donde ya yo mediante la experimentación
entonces llego a cuál es la función de la conducta. Perfecto. Acá entonces ya sabemos que la función de la conducta, vamos a decir que el tantrum está siendo mantenido por atención. Bueno, vamos a poner otra. Tangible. Tangible. Me dice, esto lo sé basado en todo este proceso que yo completé. Ahora, como buen analista en un tantrum, ¿cuál sería el siguiente paso a hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Acá, ¿qué es lo que yo hago? Ya tengo la conducta de crecer. ¿En qué me tengo que enfocar yo ahora? A ver, dígame, Gretel. Intervenir. Vamos a intervenir, ok, pero antes de intervenir, Gretel, eh, ¿tiene sentido solamente yo enseñarte a decrecer una conducta en específico? Y ya, no te doy ninguna otra herramienta. ¿Qué Sí. tenemos que hacer? Colectar data. Bueno, como nos dice Lady por acá, Sí. colectamos data, pero antes de esto, ya colectamos data porque hicimos el functional analysis, hicimos toda esta observación y durante este proceso ya colectamos el baseline, pero ya yo tengo una conducta a decrecer. Ahora, ¿qué es lo que necesito para lograr reemplazar esta conducta? A ver, dígame, Angie, que había levantado la mano. Los antecedent interventions, enseñar una conducta de reemplazo. Ok, eso es perfecto. Eso está hablando de Functional Communication Training. En este caso ya usted está pensando, bueno, esto es una intervención de antecedente, pero lo que le estaba preguntando y lo respondió también dentro de esto, Angie, es básicamente que necesitamos una conducta a incrementar, un reemplazador. Ahora, tenemos una conducta de crecer, una conducta de incrementar. Nosotros como analistas ya entonces sabemos, ok, ahora, como ustedes habían dicho, tenemos que seleccionar diferentes intervenciones para que decrezca la conducta problemática y también, antes de esto, yo tengo que averiguar qué reemplazador es el que puedo utilizar en este escenario. Ahora, yo puedo enseñar cualquier conducta al cliente para reemplazar esa conducta problemática. Dice Lady Portales que no. Lady, dime, ¿por qué no? No importa, yo te ayudo a que respondas correctamente y te voy a reforzar la conducta y todo. No, no es cualquiera. Tiene que No es ser cualquiera. que, Tiene- que, ¿Basado en qué? Que sea qué. Basado en la misma qué. eh, en la conducta de tantrum y El tantrum, que es mantenido por tangible, eso tiene que ser basado en la misma fun- función, ¿verdad? Eso ajá, tiene que ser basado en la misma función. Entonces tenemos ahora una conducta de crecer que es mantenido por tangible. Ahora la conducta de reemplazador tiene que ser mantenido también por qué, Lady? por la función. Por la misma función. Perfecto. Voy a reforzar tu conducta por acá. Entonces, ya sabemos que el tantrum es mantenido por tangible. Ahora, la conducta que yo voy a reemplazar, como bien nos dijo Angie anteriormente, que sea utilizando Functional Communication Training, voy a enseñar una conducta, una herramienta diferente de obtener lo mismo del medio ambiente. Acá entonces yo digo, bueno, un reemplazador que sea mantenido también por tangible. ¿Qué puedo enseñar yo al cliente? Primero, para poder llegar acá, yo antes tenía que haber hecho algo muy importante. Y es, antes de identificar la conducta, yo tengo que saber de qué es capaz el cliente de hacer. Tengo que saber si el cliente es capaz de levantar la mano, si es capaz de comunicarse verbalmente, si no es capaz de hacerlo, si necesita el Picture Exchange Communication System para comunicarse, cuál es la necesidad del individuo y cuál es el repertorio ya de conductas que tiene el cliente en ese momento. Entonces, decimos, bueno, el cliente es no verbal y no sabe cómo mand for tangibles, porque hice un tipo de evaluación de habilidades que se llama vamos a decir, el VB-MAP. Hice el VB-MAP, hice los ABLES y entonces dije, bueno, esta evaluación me llevó a saber que el cliente no es capaz de man for tangibles, utilizando ni PACS, ni señalar, ni nada por el estilo. Simplemente te manifiesta en el berrinche para obtener los tangibles. Muchas veces, muchas veces, disculpen, que Claudia me mandó un mensaje y me sacó de lo que estaba pensando. Muchas veces
Pensamos que las conductas problemáticas, y van a verlo en el lenguaje del examen, al igual que el lenguaje de nosotros durante la preparación, que dicen que las conductas son maladaptive. Maladaptivas se puede decir en español, ¿verdad? ¿Es como se dice en español? O ¿cómo se dice? No yo sé que no era maladaptiva, hay una manera que se dice. ¿Cuál sería, Katia? Puede ser inadecuada, ¿no? Sí, que no son adecuadas, pero que Si no me son quieres traducir directo, maladaptativa está bien. Ok, Que eso no está se bien. adaptan. Ah, perfecto. Disculpa, Katia, es que yo vine con 16 años y hay veces que yo mismo hasta me corrijo yo mismo sin saber que estoy diciéndolo bien. Pero bueno, Cualquiera se lo olvida cualquier idioma ya en este momento. exactamente. Pero bueno, maladaptiva está bien entonces. Perfecto. Yo confío en ustedes. Entonces, muchas veces nos dicen que debemos referirnos a estas conductas de esa manera. Y a mí no me gusta llamarlas así. A mí me gusta llamarlas problem behaviors o problematic behaviors, conductas problemáticas. ¿Por qué? Porque todo lo contrario, este individuo para nada no supo cómo adaptarse a su medio ambiente. Ese individuo aprendió que mediante el berrinche es su manera de obtener el tangible del medio ambiente. Entonces, de cierto modo, el medio ambiente que reforzó esa conducta de tangible. Lo aprendió, no es maladaptiva, todo lo contrario. Lo aprendió de esa manera para obtener lo que quería del medio ambiente. Ahora, debido a diferentes diagnósticos, condición que tal vez pueda tener el cliente, dificultades cognitivas para aprender, tal vez no aprendió de la manera socialmente significativa o aceptada para obtener los tangibles. Pero para nada es maladaptive. Pero bueno, se suelen referir así en el examen y también en muchísima literatura sobre estas conductas, pero deben saber tener esto en cuenta. Ahora, sabemos ahora que el cliente no es capaz de manifestarse en la conducta de Man for Tangibles. Bueno, yo le enseño esta conducta. Recuerden, ya hablamos ya de las conductas operantes anteriormente. Aquellos que no han estado presentes, no se preocupen. A partir de la próxima semana volveremos a tocar estos temas. De todas formas, están dentro de la sección principal del curso Dominando Conceptos. Pero bueno, Man for Tangibles. ¿Qué significa Man for Tangibles? Voy a pedir diferentes estímulos que son observables, tangibles. Y cuando hacemos estas evaluaciones como el VB-MAP, los Hables y demás, nosotros estamos haciendo algo que se llaman props, diferentes pruebitas. Y estas pruebas ayudan al analista a saber si el cliente es capaz o no de manifestarse en esas conductas. Por ejemplo, si yo quiero saber si un cliente es capaz de utilizar el teléfono para llamar a su mamá, yo le modelo cómo es que debe lucir la conducta y le digo, ok, llama a tu mamá. El cliente no lo hace, no superó esta prueba, este prob. Estamos haciendo una prueba para ver si el cliente tiene esta habilidad. Y entonces, como no la tiene, no es capaz de pedir for tangibles, esta entonces es la conducta perfecta a enseñar. Y tal vez nos podamos enfocar hasta solamente en la conducta demand, dado que esto tal vez pueda llegar a ser un pivotal behavior, una conducta pivote, que nos ayuda a enseñar al cliente a pedir diferentes funciones, man for escape, man for tangible, man for attention, man for information, ¿verdad? Pedir todas estas diferentes cosas. Entonces, muy importante, tal vez ver cuál es nuestro enfoque, pero para esta conducta en específico, man for tangible es fundamental. Entonces, ya sabemos cuál es la conducta a decrecer, la conducta a incrementar. Conducta a decrecer es tantrums. Disculpen como estoy escribiendo rápido, pero bueno, la conducta de crecer, tantrums, la conducta de incrementar, man for tangibles. Ok, estamos haciendo parte de nuestro trabajo como analista. Ya sabemos que hay una conducta de incrementar y una conducta de crecer. Ahora, ¿qué intervenciones usted utilizaría para decrecer esta conducta? Vamos a enfocarnos en dos categorías principales. Una, dos. ¿Quién me dice cuáles son las dos categorías que usted se enfocaría para decrecer esa conducta? Anteriormente lo mencionaron una de ellas. ¿Quién me dice? Alguien que levanta la mano. Dos categorías, dos maneras de intervenir la conducta. Piensen en la contingencia de tres términos. A ver, dígame, Ana. El DRA o Functional Communication Training, pero si el niño no se sabe comunicar por ningún método, el non-verbal, creo. Ok, antes de eso, Ana, ¿cómo usted
categorizaría la intervención de DRA? ¿En qué parte de la contingencia de 3 términos usted lo pondría? Antecedente, conducta, consecuencia. El antecedente. DRA más bien, ok, ¿cómo usted visualiza DRA? Es reforzar una conducta alternativa, ¿verdad? Sí, exacto. No es el antecedente. El otro era el Eh, antecedente. Se mezclaron. Exacto. Entonces sería Eh, más bien la consecuencia, ¿verdad? Consecuencia, sí, porque estás reforzando la Perfecto, conducta alternativa correcta y estás poniendo en extinción la que no perfecto. debe. Entonces nos enfocamos en intervenir conductas basadas, muy buen trabajo, Ana, vamos a reforzar su conducta por acá. Nos enfocamos en reforzar, ay, Dios mío, en intervenir conductas basadas en el antecedente o basadas en la consecuencia. Y esas conductas, vamos a tener intervenciones para ayudar a que no ocurra la conducta incluso antes de que sea presentado el estímulo discriminativo, y vamos a ver de qué manera intervenir la conducta cuando ya está ocurriendo. Esto es el caso de DRA, por ejemplo. DRI, DRO y todas estas diferentes intervenciones. Ahora, esto es para la conducta de tantrums. Ahora, ¿cómo nosotros intervenimos en Math for Tangibles? Acá, ¿de qué manera? Dígame, hay diversas maneras de intervenir Math for Tangibles. ¿Cómo yo logro que esa conducta ocurra con más frecuencia? Empiezan a decirme cosas que puedo utilizar yo por acá. ¿Quién me dice? Vamos a ver, alguien que levante la mano, me diga. Para yo enseñar, ¿qué necesito yo para enseñar? Primero, yo necesito una estructura. ¿Qué me da esa estructura? Después, yo necesito una consecuencia en específico. Necesito diferentes asistencias, por así decirlo. A ver, dígame, Ana, ¿qué puedo utilizar yo para enseñar? Reforzadores, Reforzador es uno de los puntos fundamentales de la enseñanza. ¿Qué más? prompting, Prompting, otro de los puntos fundamentales. puede ser, y environmental, visual promptings, de todo. Ok, Prompt, todo eso entra dentro de sí, promptings. Ahora, sí. ¿qué nos da a nosotros la estructura de la enseñanza? ¿Quién me dice? Muy buen trabajo nuevamente, Ana. Vamos a ver, alguien que levante la mano. La estructura. Por acá Angie dio en la respuesta, pero eso tiene un nombre. DTT, ¿de qué forma parte? ¿Cómo se llama esta categoría? ¿Qué son estas cosas? Actualistic Teaching, DTT. ¿Qué son? Dígame, Angie. Discrete trial training. Exacto, pero ¿cómo? ¿Esto es un procedimiento de qué? Esto, ¿De qué? o sea, Estamos haciendo que la conducta incremente, eso yo estoy interviniendo la conducta para que decrezca, o estoy enseñando la conducta. enseñando la conducta. Es un procedimiento de un teaching procedure, como nos dijo Reina. Exactamente. Un muy buen trabajo a Reina y a Angie también por participar, a Ana por haber participado anteriormente. Los teaching procedures. Ok, yo tengo reforzadores, tengo prompts, tengo teaching procedures. Ahora, si yo estoy enseñando una conducta a incrementar, ¿qué me falta por acá? Porque me hace falta también un evento en específico que ocurra antes de la conducta que me señalice el reforzador. ¿Qué es ese evento? ¿Cómo se llama? El estímulo Dígame, Alex. Serían los estímulos discriminativos y además también Exactamente. bueno, sí, ok. ¿Además qué? Pudiera ser el manejo de la motivación. Perfecto, Alex. Alex, llegó a un punto muy importante. También tenemos que controlar los motivating operations. Son muy buen trabajo. Y es de lo más importante porque podemos hasta llevarlo hasta que sea más específico. El establishing operation. Son muy buen punto, Alex. Perfecto. Entonces tenemos el reforzador, el prompt, y vamos a reforzar a Alex también por acá, porque he reforzado a todo el mundo, ¿cómo no vamos a reforzar a Alex también? So, buen trabajo, reforzador, prompts, teaching procedures, estímulos discriminativos, establishing operations. Pero aún nos falta más información, porque el reforzador tú no lo utilizas al azar. Si estás aprendiendo la conducta por primera vez, debes de hacerlo de una manera específica. Si estás manteniendo la conducta, debes hacerlo de otra manera. Tal vez puedas ofrecer el reforzador con otros reforzadores y tienen un nombre este procedimiento. So, ¿cómo llamamos a esto? ¿Quién me dice? Esquema de reforzamiento, exactamente, Angie. Muy buen trabajo. So, schedules of reinforcement, horario de reforzador. So, muy buen trabajo por acá,
que nos ayudaron tanto, nos ayudó Angie, Alex, Ana, y bueno, creo que muchos más, pero no, Reina, con muy, muy buen trabajo. Acá entonces tenemos muchísima información, pero aún nos falta más, dado que acá tenemos que también agregar los materiales, en qué environment va a ocurrir esta enseñanza. Todo esto es parte de esa enseñanza, y todo esto usted lo va a incluir en el plan de trabajo a la hora de enseñar al RBT cómo va a intervenir en esa conducta. Ahora, si yo tengo la conducta de tantrums, la conducta de demand for tangibles, ¿qué yo necesito también para poder ver el progreso de la conducta de tantrums y ver el progreso de la conducta de demand for tangibles? Voy a necesitar dos cosas. Una, te va a enfocar en la conducta en sí, y otra en el progreso de la conducta. ¿Quién me dice? Dira, exactamente, Angie. Ahora, para yo llegar a colectar la data, muy buen trabajo nuevamente, Angie. Angie, voy a seguir reforzándote porque estás participando. Está funcionando el reforzador. Para yo llegar a la data, ¿qué necesito yo para poder visualizar esa data? Están los continuous y los discontinuous. ¿Cómo se llama esto? Medida, exactamente. Necesitamos measurement procedures para ambos, tanto para la conducta de crecer como también la conducta incrementar. Es decir, si yo voy a enfocarme en un tantrums, voy a tal vez colectarlo con frecuencia. Si voy a enfocarme en la conducta de demand for tangibles, también me puedo enfocar en la frecuencia para esta conducta. Un error que usted no puede cometer como analista en un futuro es tratar de utilizar variaciones de los tipos de medidas continuos, como pueden ser tal vez el porciento, como puede ser el promedio y demás, como tu data para evaluar el progreso. Si no hay ninguna otra manera de colectar la data, bueno, tiene sentido. Pero demand for tangibles es mucho más probable de que usted pueda evaluar el progreso de manera correcta, utilizando tal vez frecuencia o rate, en el caso de que las sesiones sean diferentes, que utilizando el porciento, porque el porcentaje, el porciento puede hacer que pierdas un poco de información, porque un 30%, si fueron tal vez 10 oportunidades, 20 oportunidades, es diferente a frecuencia, compararla con la frecuencia anterior o el rate anterior. Pero cuando vas a colectar un tipo de medida, deben de asegurarse que sea el tipo de medida continuo. Si no se puede, bueno, se enfoca en una variación de medida continua. Si no se puede, entonces se enfoca en un discontinuous measurement, porque no hay manera de colectar la data si no es de esa manera. ¿Ok? Ahora, para yo poder colectar la data, por ejemplo, con frecuencia, necesita tener un claro comienzo y un claro final. ¿Qué necesito entonces yo? ¿Qué necesito yo por acá? ¿Cómo yo sé que la conducta ocurrió de la manera que ocurrió? Dice por acá, Reina, que reforzamiento. Bueno, dice medida discreta. Angie, vamos. La topografía. Exactamente, Gretel, muy buen trabajo. Yo necesito una definición topográfica, un operational definition, ya sea topográfica o funcional, pero necesito saber cómo es que debe de lucir esa conducta para yo poder reforzarla, para yo poder asistir en el caso de response prompt, para yo poder, intervenir en el caso que esté utilizando X intervención para decrecer la conducta. Muy, muy importante es el operational definition de ambas conductas. Ambas conductas. Entonces, esto es lo que hace la base de su trabajo como analista. Y usted, si no está funcionando una intervención, es por alguno de estos motivos. Usted se da cuenta de que tal vez la función de la conducta no es la correcta, se da cuenta de que tal vez la intervención de antecedente no está funcionando, no continuous reinforcement, no está decreciendo, no está saciando la necesidad por el reforzador. En el caso de las consecuencias, tal vez la extinción, o en el caso de estar utilizando un differential reinforcement, tal vez el RBT no lo está haciendo de manera consistente y por ende está haciendo que la conducta sea aún más resistente a la extinción, porque en algunos momentos sí lo está reforzando. Entonces, esto tal vez puede ser un problema. En el caso de la enseñanza, tal vez no esté utilizando el horario de reforzadores correcto, tal vez no existe un stimulus control de manera correcta entre la asistencia que usted está utilizando y la conducta, porque aquí también puede existir un stimulus control.
No es solamente entre el estímulo discriminativo y la conducta. Muchas veces existe en realidad el estímulo control entre la asistencia y la conducta y no entre el estímulo discriminativo que queremos enseñar y la conducta. ¿Lo entendemos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Y así entonces como nosotros hacemos cambios y variaciones. Ahora, ¿alguna duda con esto? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, esa es Reina que bien, Angie que bien. Perfecto. Ahora, cuando nosotros estamos enseñando a los RBTs o a los supervisados, en el caso de Fieldwork Supervision o en el caso de los BCABAs, si estamos supervisando los BCABAs durante la intervención de las conductas, nosotros tenemos que entrenarlos, pero no a la ligera, no como quiera. Hay un método de enseñanza, un teaching procedure en específico que nosotros enseñamos para asegurarnos de que el RBT, el BCABA y demás sean fieles a este plan de trabajo. ¿Cuál es ese método de enseñanza, esa manera de enseñar a nuestros supervisados? ¿Cómo es que se llama? Esa manera de entrenar. Son 3 siglas. A ver, dígame, Ana. El BST, Exactamente. ¿Cómo se llama BST? Behavior Skill Training. Exactamente, Ana. Ana, muy, muy buen trabajo. Vamos a reforzar su conducta por acá. Ahora, ¿quién me dice cuáles son los pasos del BST? ¿Cuáles son los 4 pasos del BST? Y esta es la pregunta que les mandé a ustedes por el chat. A ver, dígame, Ana. ¿El número 1 cuál es? Provide, write los pasos, o sea, el writing and So, writing, instructions, ¿verdad? and verbal instructions. La 2, Instructions, perfecto. la 2 es modelarlo. Perfecto, modeling. La 3 es, I'm sorry. No pasa nada. Yo estoy Oh, está manejando. manejando. Okay. Es con R. Ensayarlo, ensayarlo. Ajá, Exacto. rehearsal. Rehearsal. ¿Y la La cuarta? 4, feedback. El Feedback. feedback. Perfecto. Entonces tenemos, muy buen trabajo Ana y Grete también, que Grete vino por acá a salvar a Ana también, que está manejando y no queremos que pase nada con Ana, por favor. Entonces, tenemos, estos son los 4 pasos durante el entrenamiento a los RBTs, a los BCABAs, a los supervisados y demás. ¿Significa que tenemos que hacerlo todo en este orden y que no podemos omitir ningún paso? Sí. Si nosotros omitimos el rehearsal, puede que la enseñanza, el entrenamiento no esté completo, no sea suficiente para el RBT. ¿Por qué? Porque si el RBT no es capaz de ensayar lo que usted le está enseñando, usted tal vez no puede corregir lo que el RBT hizo mal, lo que el RBT hizo bien, o no puede reforzar lo que el RBT hizo bien. So, muy importante tener esto en cuenta. Nunca puede faltar uno de estos pasos en la enseñanza. Y en la pregunta que les mandé por el chat a todos ustedes anteriormente, me enfoqué en que faltara uno de los pasos. Y solamente uno estudiante de la clase de enero lo respondió. Y era el paso de modeling, el paso de modelaje. Dado que el instructor le enseñó, bueno, cuáles son el procedimiento, las instrucciones y demás, no le modeló cómo es que debe lucir, enseguida le pidió al RBT que lo ensayara y después le dio feedback de lo que ensayó. El RBT tal vez pasó más trabajo, o el BCABA o la persona que estaba aprendiendo pasó más trabajo para lograr retener la información porque no observó el analista manifestándose en la conducta. Y esto es gran parte de su CPT, el CPT 97155. Esto es su trabajo como analista. Es intervención del analista con protocol modification. So, cada vez que usted vaya a trabajar como analista, usted va a hacer este trabajo de hacer el entrenamiento de los RBTs, corregir lo que hizo el RBT, corregir lo que hizo el BCABA, basado en su plan de trabajo. No es nada más. No es que el RBT le pregunte, ay, ¿cómo es que se utiliza DRD, Differential Reinforcement of Diminishing Rates? Y no forme parte del trabajo. Esto no puede ser. Tiene que ser siempre de alguno de estos puntos del plan de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa
que ojalá solamente fueran una conducta y un reemplazador. Normalmente nosotros trabajamos, y Katia lo sabe porque está trabajando en el campo de ABA, con 8 conductas, tal vez 8 reemplazadores, 10 conductas, 10 reemplazadores. Muchas veces los analistas se les va un poco de la mano la intervención, que espero que ese no sea el caso de ustedes, y le ponen a los clientes 10 conductas, 20 reemplazadores, 18 reemplazadores, como si eso fuese realista, como si fuese algo que de verdad fueran a trabajar en la terapia, y créeme que es casi imposible. Y en estos tiempos que los diferentes estados están poniendo la lupa en la terapia de ABA, no es el momento de ponerse, ¿cómo se diría? De ponerse a inventar, como se dice en buen cubano, sobre estos planes de trabajo, intervenciones y demás. Debe hacer exactamente lo que necesita ese cliente, siempre enfocándose en el medical necessity de ese cliente. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿Podemos ir a las preguntas? ¿Todo bien? Sí. Perfecto, vamos para allá. Tenemos 30, bueno, dice Reina que sí. Oye, Reina y Alex son los únicos que encontraron los emoticonos para decirme que entendieron o que no entendieron. Vamos para allá, ok. Mira, ya toda la clase ya, pues, yo sabía, es que de vez en cuando regañarlos un poquitico, pero bueno, vamos para allá. Ok, esta es la primera pregunta, sí, ok. Esta primera pregunta la vamos a hacer como clase, pero ustedes saben cuál es la dinámica. Van a haber preguntas que hacemos como clase, en las cuales ustedes ya pueden ir poniendo la respuesta en el chat, y van a haber preguntas que hacemos de manera independiente. Un estudiante participa y durante esa participación nosotros entonces le ayudamos a que vaya la respuesta correcta y aclaramos cualquier duda que tenga durante esa participación. ¿Ok? So, vamos a ver entonces esta pregunta. Recuerden, este es el sistema que nosotros tenemos que trata de simular el examen de Pearson, dado que, bueno, tenemos las mismas herramientas que tiene Pearson por acá arriba, la de Highlight, la de Crossout, la de la calculadora, la de las notas, la de ver más tarde y demás. El navegador, todo esto usted los va a tener en Pearson también, y queremos enseñarle a que descarta lo que es el ruido y se enfoque en la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Siempre leemos primero la pregunta y después nos enfocamos en el escenario. En el caso de que en estas, como no son preguntas de concepto en sí, nos enfocamos primero en las preguntas. Dice, which of the following goals best reflects an observable and measurable intervention goal aligned with ABA practice? ¿Cuál de los siguientes objetivos se enfoca en, bueno, la medida observable y medible cuando hablamos de la intervención y los objetivos a corto plazo, los short-term objectives en ABA? Perfecto. Ya sé entonces de qué me están hablando, tengo una idea de qué me están hablando. Voy a leer entonces la pregunta. Dice, Marina, es una BCBA. ¿Todo bien, Alex? Sí, todo bien, todo bien. Estoy levantando la mano para responder. Perfecto, Alex. ¿Quieres entonces ya romper el hielo y ayudarme con esta pregunta? Sí, sí. Perfecto. Dice, Marina, es una BCBA trabajando con un niño de 9 años que se llama Elijah, who has recently begun participating in small group academic instruction in general education classroom. Otra vez, esto, como les decía anteriormente, vamos a ponerlo por acá. Ay, espérate. Espero que esto no les pase en el examen, porque si no vas a perder más tiempo que otra cosa. Esto es ruido. Elijah frequently leaves his seat during independent work periods. Ok, so esto es importante, ¿verdad, Alex? Ok, es lo que nos dice que es la conducta del individuo. Y se acerca a los peers para hacerle preguntas que no tienen nada que ver con lo que está aprendiendo. Tu profesor reporta that these disruptions occur approximately 8 a 10 veces por clase. Ok, so acá tenemos la frecuencia de la conducta. Ok, these disruptions ocurren mayormente de 8 a, bueno, vamos a ponerlo en otro color, porque ayer me dijeron en la clase de RBT no se veía el color rojo. So vamos a ponerlo en amarillo. So, estas disruptions ocurren aproximadamente de 8 a 10 veces por clase.
Ok, lo que resulta en que, bueno, que los peers están fuera de las conversaciones con este estudiante en vez de enfocarse en la clase. Durante el team meeting, los padres del cliente expresan un concern sobre los objetivos escritos para él, porque lucen que son como vague, como que no son, no van en profundidad y son difíciles de seguir. One previous goal stated, un objetivo anterior decía, Elijah va a mejorar en la conducta de la clase durante su trabajo independiente. Obviamente esto no es para nada algo que pondría un analista. Marina quiere desarrollar una nueva intervención, un nuevo objetivo de intervención que va a incluir las medidas del staff, el progreso de manera consistente y evaluar si la intervención es efectiva a través de diferentes medios ambientes y también instructores. Ella ve el baseline data y observa que Elijah ahora se manifiesta en la conducta en un promedio de 2 minutos durante 15 minutos de trabajo independiente. Ok, acá, Alex, ¿cuál fue tu proceder para responder a la pregunta? Ok, lo primero que yo me baso para responder ese tipo de preguntas en lo que me están preguntando, para saber cuál es el goal que es observable y medible. Entonces, Perfecto. yo voy a las posibles respuestas y cuando, por ejemplo, en la pregunta, o sea, el inciso B, que dice que Elías se quedará sentado durante un trabajo independiente por al menos 12 consecutivos minutos en 4 o 5 oportunidades across 2 consecutivas semanas. Ese es el más observable y medible. Perfecto, muy buen trabajo. Ahora, Alex, voy a reforzar tu conducta porque lo explicó muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el resto de posibles respuestas? Le voy a dar un truco. Cada vez que le estén hablando de STOs, van a pedirle que siempre tengan todos los pasos que debe tener un STO, que es si va a ser generalizado, cuál es el baseline, cuál es el objetivo, cuál es la proyección, cuándo va a ser masterizado. Todo esto lo debe tener un STO. Ahora, no puede tener nada que sea subjective. Nada que, si usted no es capaz de visualizarlo, como bien nos dijo Alex, esto entonces no puede estar en el STO. Yo he visto muchos planes de trabajo de analistas que ya están practicando que te dicen, el niño va a hacerlo de manera apropiada. ¿Qué es de manera apropiada? Descríbelo. Si no lo describe, esto es subjetivo y no te está ayudando a observarlo. ¿No es de Alex? Sí, sí. No, también la pregunta uno a veces quizás se puede confundir, pero obviamente es el inciso B, porque por ejemplo el inciso A dice que Elías demostrará improved classroom participation. O sea, Exacto. ¿Qué no es es eso? observable, no es observable y ni tampoco Exacto. o sea, Exacto. la otra parte de atrás, si during independent work for at least, lo mismo que la otra, que dice el inciso B, pero lo que lo hace me falsa sería la primera parte. Exactamente. Son muy, muy buena observación, Alex. Y también podemos encontrar que el resto también tiene como que rasgos de algo que tal vez no sea observable. Por ejemplo, dice por acá, Elijah will learn self-control skills and reduce disruptive behaviors and improve peer interactions in class. Ok, ¿qué es un disruptive behavior y qué es un self-control skill? Esto no lo sabemos si no es descrito de manera correcta. Si no nos lo describen, no sabemos qué es. Acá todos podemos saber qué es que se mantenga sentado de manera independiente. Eso todo el mundo lo puede observar. Pero lo que no se podría observar es estas conductas de self-control skills, como las que van a reducir las conductas disruptivas. Si no sabemos cómo lucen, ¿cómo sabemos cuál es? ¿Verdad? Eso, muy buena observación. ¿Y la D, cuál sería lo que nos dice que no es observable, Alex? La parte donde dice distracting peers, eso Distracting peers, y también que va a entender las expectativas que tiene la clase. ¿Cuáles son las expectativas? Y entender cómo usted sabe si la persona lo entendió o no. Si no le pone uno de estos intentos, ¿verdad? Si no, exacto, son muy, muy buen trabajo, Alex. Voy a reforzar la conducta de usted con todos los emoticonos que tengo acá porque lo hizo muy, muy bien. Perfecto. Entonces, ya vieron cómo Alex defendió la pregunta, cómo fue capaz de también explicar por qué esa es la respuesta.
Vamos entonces a todos levantar la mano, todo el que quiera participar. Yo espero que sea la gran mayoría de ustedes. Y de esta manera se va a crear como una lista de estudiantes para yo entonces decir, bueno, va primero Ana, por ejemplo, que fue la primera en levantar la mano, y así sucesivamente. Eso, primero es Ana, después ¿quién va? Vamos a ver. ¿Alguien más que levante la mano? Bueno, Alex quiere también participar en la segunda pregunta. Angie, Lady, ¿usted también o no puede ahora mismo, verdad? Ok, pero no bajen la mano, dejen la mano levantada. Ok, eso sería Ana, Gretel, Angie, Alex. ¿Quieres participar en una cuarta? Perfecto. Ok, so ya tenemos 4 estudiantes que van a hacer preguntas. Después de estos 4 estudiantes vamos a cambiar la dinámica. Van a ver que vamos a agregar el estrés del tiempo también en esta pregunta para que, bueno, se parezca lo más posible al examen real. Ok, vamos para allá. Vamos entonces a la siguiente pregunta y le tocaría, pero no bajen la mano. Aquí está Ana. Ana, ¿estás lista? Sí, Vamos para allá. Ana, me gustaría que empezaras a leer la pregunta conmigo y me dijeras, eso es importante, eso no es importante, eso es ruido, eso no es ruido. ¿Quieres que lo podamos ok. hacer? Vamos Sí, para allá. Ok. Dice, nuevamente, una pregunta. Acá enseguida, lo primero que usted debe hacer, ¿qué es? lee la última, o sea, la pregunta abajo, Leer la pregunta en sí. Y esta nos dice que nos estamos enfocando en los en los STO. STOs. Perfecto. Entonces es una pregunta con el mismo objetivo anterior. El objetivo mío es que usted haya masterizado lo que vimos en la pregunta anterior. So, vamos a Ok. ver. Vamos para allá. Dice, Nadia is a BCBA developing intervention goals for Liam. Una BCBA desarrollando objetivos para Liam. An 8-year-old learner who engages in disruptive vocalizations during the independent academic task. Un niño de 8 años que está aprendiendo, que se manifiesta en la conducta de disruptive vocalizations, conducta de vocalizaciones disruptivas, como gritar y demás. Ujú. Esto, ¿qué usted cree de esto? Esto es importante, ya nos nombran la conducta, eso es importante, Sí. ¿verdad? Ujú. Vamos a decir que esto acá es importante. Ujú. Liam frecuentemente hums loudly. Bueno, acá nos están hasta describiendo cómo es que él usa la conducta. Son muy importantes, ya no están siendo subjective. Makes unrelated comments and calls out to peers during classroom work periods. Ok, esta es la the operational definition of the behavior, la Ujú. definición operacional de la conducta. His teacher reports that previous goals written by providers sounded professional, que los objetivos anteriores sonaron profesional, pero eran como difícil de score de manera consistente. Score, cuando nos dicen score acá, es porque se está enfocando en decir si ocurrió o no ocurrió la conducta, poner más o menos. Es lo que se refieren ellos cuando dicen score en ABA. Esto es importante porque el staff lo interpreta de maneras diferentes, lo que significa que hay alguna subjetividad en el STO anterior. Nadia mira nuevamente el baseline data, enseñando que Liam ahora mismo completa un promedio de 2 minutos de manera independiente el trabajo. Eso ¿Ok? es importante. Esto es importante, eso vamos a ponerlo por acá. Y acá, esto es una palabra que nos condiciona, la voy a poner en amarillo, no voy a utilizar más el rojo, antes de manifestarse en la conducta disruptiva. So ya sabemos que el cliente es capaz de manifestarse en la habilidad, pero por 2 minutos solamente, por ahora. Este es el baseline que tenemos en este momento. She wants to create a short-term objective. Ok, quiere hacer un objetivo a corto plazo. Ya lo sabíamos ya, pero vamos a volverlo a poner por acá como importante. Que puede ser medido de manera consistente por terapeutas, para professionals and school staff. Durante la supervisión, diferentes STOs son propuestos para el plan de trabajo. Ok, so ahora tenemos que encontrar el mejor STO en este escenario. Ana, ¿estamos listos? Ok. ¿Qué debe incluir un STO, Ana? El STO, ¿en qué tiempo? Yo estaba entrando a la casa, eso no escuché bien. ¿En qué Ok. tiempo se debe de cumplir? Una descripción del comportamiento, cómo debe estar el niño. Que sea ¿Por cuántas? observable, ¿verdad? Sí, observable, medible. Medible, perfecto. El mantenimiento, por cuántas semanas se debe mantener, el periodo.
Perfecto. Nos debe mencionar también cuál es la frecuencia, el rate, el Ajá, porciento, la unidad de medida que estamos utilizando, cuándo es que se planea que vaya a ser masterizado, por tantas semanas, ¿verdad? Esto es lo que nos exacto. indica que va a ser masterizado. Tal vez puede haber hasta, pueden mencionar hasta la generalización de la conducta y la Ujú. asistencia que fue necesitada. Hay veces que no lo incluyen porque no necesita asistencia, pero de todas formas es muy importante que entendamos que todo esto es parte del STO. Son muy, muy buen trabajo. Entonces vamos a ir descartando, Ana. ¿Ok? Okay. Vamos a leer la primera. Dice, Liam will independently remain appropriately quiet during independent work periods for 10 consecutive minutes in 4 out of 5 opportunities across 2 consecutive weeks. ¿Qué te parece esto hasta ahora? Las Ana? expectativas están muy altas para el cliente. Perfecto, las expectativas están muy altas. Ya sabemos, dice, a ver, remain during independent work for 10 consecutive minutes, 10 minutos. Ok. Acá entonces ya parece como que es demasiado tiempo. Esto puede parecernos como que es mucho, ¿verdad? Pero a la misma vez puede que estemos enfocándonos en el siguiente objetivo, porque ahora el objetivo del cliente en este Oh, momento ya. es de 2 minutos. No puede ser de 2 minutos porque es el próximo minuto, pero muy buena Ah, observación, ya. Ana. No me había fijado que las No, demás no, tenían 10 minutos igual. exacto. Pero muy buena observación. Y le digo, porque esto es algo con lo que los analistas, nosotros, we struggle, pasamos trabajo constantemente porque queremos, de cierto modo, visualizar o proyectar cuál es tal vez ¿cómo se diría? El siguiente paso que tenga sentido para el cliente. Tal vez, ¿verdad? Lo que tú dices, que si solamente es capaz de hacerlo por 2 minutos, 10 minutos es demasiado, pero como Mm, también observaste, todos dicen 10. So, ok. hasta el mismo STO ya, esto no puede ser algo por lo que podamos Sí, corregirlo. pero si es un estilo futuro, sí puede ser. Exactamente. Perfecto. Entonces, Eh, pero ahora, entonces, el descarte sería appropriately quiet. ¿Cómo sería? exactamente. Muy buen trabajo. Appropriately quiet, ¿qué significa esto? ¿Por qué es appropriately quiet? ¿Cómo luce appropriately quiet? Perfecto. Tenemos, por ejemplo, ya arriba, acá tenemos la definición topográfica de la conducta. Podemos hasta mencionar la conducta sin tener que describirlo cómo luce. Cuando decir, por ejemplo, mencionar la conducta ya es suficiente, pero acá no nos están ni mencionando la conducta. Muy buen trabajo, Ana. Vamos entonces al siguiente. Dice, Liam will independently complete independent work tasks while demonstrating acceptable classroom behavior for 10 consecutive minutes in 80% of opportunities across 3 consecutive sessions. Ok, Ah, acá nos están hasta incluyendo algo extra, Ana, ujú. que es que nos están diciendo, ok, debe hacer esto, ok. Pero, Ujú. pero 10 consecutive minutes and 80% of opportunities. Pero lo que dice ahí es acceptable classroom behavior. Exactamente. Acá ya entonces sabemos que tampoco puede ser. Muy buen Ujú. trabajo. Entonces vamos al siguiente. Liam will independently refrain from disruptive vocalizations. Bueno, acá está mencionando la conducta y está diciendo que no lo va a hacer. Es como si Ujú, fuese un DRO. ¿Ok? ujú. Acá, esto por acá está bien. During independent work periods for 10 consecutive minutes in 4 out of 5 opportunities across 3 consecutive sessions. Ok, ¿qué te parece esta hasta ahora, Ana? Esa está más bonita. Esta hasta ahora está más bonita. No hay Sí, para nada subjetivo, que era lo que no. también tenía miedo, porque no sonaba professional, por acá, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que nos decían Mm, que los STOs anteriores no sonaban para nada profesionales ujú, y que sean subjetivos no nos ayuda a visualizarlo, ¿verdad? ujú. Perfecto. Y la D dice, Liam will independently engage in respectful classroom behavior. Otra vez, ¿cómo luce esto? ¿Qué es esto? Exacto. Si nosotros no podemos responder a qué es esto, no podemos, aunque todo lo demás lo diga de manera correcta, como es el caso de este y también de la B y la A también podemos decirlo, aunque le falta más información, no podemos decir que esa es la respuesta correcta porque tiene algo subjetivo dentro del STO, subjective. Claro. Entonces la respuesta correcta ¿cuál sería, Ana? La sé. Muy buen trabajo, Ana. Perfecto. Muy buen Gracias. trabajo. Entonces ahora le tocaría a Gretel. Gretel, ¿estás lista? Sí.
Vamos para allá, Greta. Greta, creo que la siguiente es mucho más larga, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Ay, no, no me No, digas no, eso. todavía las largas no han llegado. Todavía vienen más adelante. Pero bueno, a ver, esto también es de STO. Vamos a ver, ok, yo creo que ya los STO ya los masterizamos. Vamos a la siguiente, Gretel. Si no te, esta podemos, hasta la voy a poner por el chat, por si quieren responderla por el chat. Déjame ver un segundito. Déjame ver, se las pongo por acá por el chat y ustedes pueden responderla por acá. Ok. Perfecto, eso se las puse por el chat y más adelante si quieren responderlo la pueden responder, pero como ya es algo de lo que hemos visto, bueno, ya entonces vamos a esta hora, Greta. Dice, which intervention recommendation best reflects consideration of assessment results, scientific evidence, client preferences, and contextual fit? Ok, so acá nos estamos enfocando en las intervenciones que usted debe seleccionar como analista. Y fuiste tú la que me dijo eso, ¿no? Sí. Ujú, Perfecto, bueno, no pude haber entonces cogido una mejor pregunta entonces para ti. Vamos ujú. para allá. Acá nos estamos enfocando entonces en una intervención que debemos estar utilizando basado en el escenario. So, tenemos que ir al escenario. Eso es lo malo de este tipo de preguntas, que siempre tenemos que ir al escenario. Primero, y no podemos descartar antes, porque acá, otra vez, todas las preguntas, todas las posibles respuestas lucen bien. Ok, entonces dice, un BCBA está desarrollando un plan de intervención para Mateo, un niño de 12 años, el cual está ha sido diagnosticado con autism, el cual se manifiesta en aggression maintained by escape from academic Ujú. tasks. Esto es importante, ¿verdad, Gretel? Sí, Porque nos están diciendo cuál es la conducta y cuál es la también función. la función de la conducta. Perfecto. A functional analysis demonstrated that the aggression is most likely to occur during lengthy independent math assignments involving multi-step problem solving. Ok, so por acá el FA dice que esto es lo que el antecedente que mayormente Los problemas están llamando a estas conductas. Vamos a ponerlo por acá como que también es importante. en Los matemáticas. Exactamente, como problemas de matemáticas que son muy extensos. Es como si vieran ustedes acá una pregunta que es muy extensa y dicen, no, no, yo me voy de la clase. Es exactamente lo mismo. Dice Mateo, los padres de Mateo reportan que los proveedores, lo que implementaron anteriormente la extinción, procedimiento de extinción, acá los padres tienen problemas con la extinción como intervención. Esto puede usted encontrárselo mucho durante la terapia. Que hay un problema con este procedimiento. En específico, cualquiera, el castigo, differential reinforcement, y usted debe de acomodar la intervención a esto. That resulting in significant emotional responding and frequent disruption of at home. Ok. So acá entonces vemos que al utilizar la extinción resultaba en conductas emocionales. Y los padres esto no les gustaba mucho, ¿verdad? Entonces, basado en esto, en esta información hasta acá, ¿qué problema usted está viendo que están identificando los padres, Gretel? Como que no están de acuerdo con poner ningún punishment. ¿La extinción sería un punishment o es su propia intervención? No sería un punishment, ¿no? Exacto, no sería un punishment porque el estímulo no está ni presente en el medio ambiente en el momento del evento de la consecuencia. Es que estamos reteniendo más bien el estímulo. Pero ellos no están de acuerdo con que ver estas conductas emocionales que incremente la conducta, que tal vez ocurra este extinction burst, el estallido de la Exacto. extinción, incremente la magnitud de la conducta y demás. Perfecto. Entonces dice, his teachers express concern that the classroom staff has limited training in implementing complex behavior reduction procedures consistently. Es decir, como esto en realidad tal vez sea un analista que está trabajando con una escuela y no está ofreciendo terapia de manera clínica, entonces está diciendo, ok, los profesores en realidad no pueden aplicar esto de manera como usted la está describiendo porque no saben cómo lidiar con los procesos de la extinción. ¿Okay? Entonces dicen, especialmente durante large group instructions, los profesores lidian con muchos alumnos. Los padres de Mateo también dicen que maintaining positive family interactions and minimizing escalation are highly priorities for them. Ok, está diciendo que una alta prioridad para los padres es maintaining positive family interactions
y también minimizar que escale esa conducta. So, por ende, ¿qué nos dice esto, Gretel? Lo más probable es que no podamos utilizar ¿qué? Un punishment. Un punishment, o no podemos utilizar también la misma extinción, porque ya nos están diciendo Sí, ¿no? que tenemos un problema con la extinción y también tenemos un problema con conductas emocionales. Y el castigo, uno de los efectos del castigo también, ¿cuál es? Sí. Los problemas emocionales. Exactamente, conductas emocionales, como que griten, que se tiren al suelo, llanto, que anteriormente tal vez no ocurrían. Son muy buen trabajo. Ok. Dice BCBA reviews several interventions supported in the literature. Esta palabra siempre he pasado trabajo toda mi vida. For escape, maintain aggression. So, el BCBA, ve diferentes estudios y demás para ver intervenciones que sean mantenidas para conductas que sean mantenidas por escape, incluyendo demand fading, functional communication training, extinction-based procedures, and differential reinforcement arrangement. Mientras que la extinción combinada con functional communication training has strong empirical support for reducing escape maintain behavior, the BCBA también considera la probabilidad de utilizar una intervención que sea consistente a través de diferentes medios ambientes, con los familiares, y que, bueno, estemos enfocándonos en esta preocupación que tienen los padres. El BCBA debe seleccionar una intervención, una que recomienda que sea un balance de todo esto que nos está poniendo el escenario. Ahora, ¿cuál diríamos que sería la intervención? Vamos a empezar a descartar por acá, Gretel, ¿ok? La B la descarto, La B la descartes. ¿Y por qué descartas la B? porque tiene el punishment. Perfecto, eso ya sabemos. Tenemos punishment por acá. Esto es algo que no queremos ver. Toda esta ya la podemos descartar. Perfecto, eso ya tenemos 33% de probabilidad de responder correctamente. Vamos a seguir leyendo. La A dice, recommend functional communication training combined with escape extinction. Tampoco, no, ¿Por qué? porque estaría implementando lo mismo, ¿no? Exactamente, y es uno de, aunque Es una de estaría las bien, cosas que los padres no quieren. exactamente, aunque estaría bien, los padres están expresándote que no me gustaría esto como intervención. Ujú. Perfecto. La C dice, recomendar functional communication training con demand fading and modified escape extinction procedures. Otra vez, aunque sean De nuevo, modificados, sí. ¿qué pasa con esto? Está de nuevo No ahí. podemos. Está de nuevo, o no podemos utilizarlo. Y por ende, la respuesta correcta sería la Es la última. ¿Y D. por qué es la última? Porque acá están utilizando recommend functional communication training with demand fading and concurrent reinforcement arrangement that favors appropriate communication while aggression continues to contact reinforcement on a less favorable schedule. ¿Qué es lo que está recomendando acá exactamente, Gretel, el BCBA? Utilizar functional communication training, pero Y demand con fading. demand fading, pero ¿con qué otra cosa? Con DRA, por ejemplo, pero ¿con qué horario? ¿Qué tipo de horario compuesto? Concurrent reinforcement. Exactamente. Lo que significa que por matching law, el cliente va a escoger el que más contacto te dé con el reforzador. Y esa es la intervención a utilizar. ¿Por qué? Ya no estamos ni castigando, no estamos ni poniendo la conducta en extinción, estamos utilizando un horario que se enfoca en, bueno, sí, tú te puedes manifestar en aggression, va a ser reforzada, pero tienen que ocurrir 20 agresiones para yo reforzarte esa conducta. En el caso de las otras conductas, cada vez que te manifiestas en la conducta deseada de Functional Communication Training, yo la voy a reforzar. Con muy, muy buen trabajo, Gretel. Perfecto. La respuesta correcta, esta de acá. Y muy, muy buena manera, muy buena estrategia para enseguida que ya sabes esto, vamos a buscar por acá diferentes palabras que no pueden estar. Extinción, castigo, extinction, modified extinction, es lo mismo, extinción, pero no se puede utilizar. Es muy buen trabajo, aunque suene muy bonito y todas estas las pudiéramos implementar, no estamos siendo consistentes con lo que nos piden los padres. Ok, eso es muy buen trabajo. Y entonces ahora van a tener 1 minuto con 15 segundos por pregunta, responden por el chat. ¿Ok? ¿Listo? Sí, vamos a la siguiente, vamos para allá. 1 minuto con 15 segundos. Vamos para allá.
2, 1, 0. Ok, eso se acabó el tiempo. Por acá, Lady dijo B, Gretel dijo B. Vamos a ver quién más responde. Vamos a darle un poquitico más de tiempo para que empiecen a responder. Bueno, nadie más va a responder. Alex dijo B también, pero bueno, ya esto puede ser condicionado porque lo que dijo Lady. Perfecto, bueno, todos están incorrectos. La respuesta acá sería la A. Ahora vamos a ver por qué la respuesta acá sería la A. Vamos a descartar la B. Teach not to tolerate removal of electronic devices for increasing durations by requesting additional access time each time a visual countdown timer expires before transition to the next activity. Esta conducta que estamos enseñando, en realidad, le está enseñando a seguir teniendo acceso a la actividad. No le está enseñando a aceptar que se acabó la actividad. No, por ende, la B no puede ser la respuesta correcta. Porque en realidad lo que está pidiéndote el individuo es manifestarse, seguir manifestándose en la conducta. La C dice, teach not to tolerate removal of electronics, lo mismo, for increasing durations by engaging in negotiations in statements. Otra vez, me están diciendo anteriormente que no tienen tiempo para la intervención. Eso no puede tampoco enseñar la conducta que se enfoque en que se pasen 15 minutos más escapando el individuo de manifestarse, de aceptar o no lo que está ocurriendo. Solo la C tampoco pudiera ser. La D, teach no que identifique la función de manera, esto no tiene sentido enseñarle a una niña que entienda la función de la conducta. Entonces la A es la única que tiene sentido. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a tolerar estos cambios y que lo acepte, bueno, con una conducta y le ayude a la transición. El objetivo es la transición, no que se mantenga en la misma conducta. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente. Vamos a ver, ahora les voy a poner la siguiente y después pongo el tiempo para que no se me pongan bravos. Quedan 5 segundos. Se acabó el tiempo. Ok, perfecto. Ahora sí, todo perfecto. Ahora sí estamos bien. Esa es la respuesta correcta. Perfecto. Entonces, acá, ¿quién quiere elaborar por qué la respuesta correcta es la B? A ver, algún valiente que diga, la respuesta correcta es la B. A ver, dígame, Grete. Bueno, yo me fui por la B porque por descarte la D Ujú. decía de extension Ok, y lo que perfecto. queremos es eliminar los unwanted effects de o sea, mitigar los efectos de los unwanted effects. Por eso quité la D. La C también Perfecto. decía de punishment, por Y eso entonces, también la básicamente, descarté. bastante parecida a la primera que vimos, Grete, ¿verdad? Como te habla de los Mm, efectos de la conducta y demás, son muy buen Sí, trabajo, perfecto. sí, esas dos las descarté y entonces, a ver, déjame volver a la B me pareció que era la mejor porque estaba hablando de Function Communication Training.
Entonces estaba Y como que tenemos que más hacer completa. algo. Acá simplemente estamos manteniéndonos en lo mismo y esto no nos ayuda. Exacto, decía continuar la intervención como estaba escrita, o sea, no iba a haber una mejoría. Entonces, Perfecto. Grete, muy buen trabajo aquí defendiendo la a respuesta veces por todo. funciona y a veces no. No, pero muy, muy buen trabajo. Dice, así es el Sí, Reina, estamos tratando de hacer las preguntas que se asemejen más y en la sección de practicando preguntas está en desarrollo aún, pero casi todas las preguntas son así. Pero muy, muy buen trabajo. Y también, bueno, algunos estudiantes nos han dicho que hace falta preguntas más complejas y nosotros escuchamos. Nosotros nunca nos quedamos sin hacer nada, todo lo contrario, nos encanta que nos digan feedback. Vamos entonces a la, espérate, sí, vamos a la siguiente y después le pongo el tiempo. Aquí está. Siete segundos. Perfecto. Exactamente como nos dijo Ana, Dulio y Reina, esa es la respuesta correcta, la D. Ahora, ¿por qué alguien de alguno de ustedes tres quiere, bueno, ustedes cuatro, quiere decir por qué esa es la respuesta correcta? ¿Qué significa equity? Y, a ver, bueno, me alegro mucho que, bueno, Ana, dale, usted misma que era una de las dudas que tenías en la tutoría privada. Sí. Equity es cuando tú adaptas tu forma de enseñar en este caso que no, su segundo lenguaje era el inglés, entonces él tiene que modificar la supervisión para que pueda incorporar más respuestas y formatos flexibles para las demás personas, Perfecto. para que se puedan. O sea, no todo tiene que ser algo estructurado. En Equity tú tienes que hacer como una atención individualizada a cada persona, porque cada persona tiene su Perfecto. beneficio, Perfecto, sus Ana, no pude necesidades. haberlo dicho mejor. Y todas las demás hablaban de equality o de no hacer absolutamente nada. Muy, Ujú. muy buen trabajo, Ana. Muy, muy buen trabajo. Clase, muchísimas gracias a aquellos estudiantes de Abril por haber confiado en nosotros. Estamos más que contentos de que ustedes forman parte de nuestro repaso. Como siempre yo le he dicho a todos mis estudiantes, esto no es como que el fin de nuestra relación profesor-estudiante. Ustedes tienen acceso a nuestro contacto, tienen acceso a nuestro grupo de WhatsApp, pueden escribirnos cuantas veces lo necesiten, aunque tengan dudas sobre un concepto y no estén en nuestro repaso, no pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a estar más que dispuestos en ayudarles. Tal vez les enviamos un audio, les enviamos un escrito, una pregunta que les ayude a entender el concepto, pero el objetivo es que pasen el examen. Y nuevamente, espero que hayamos por lo menos nos hayamos acercado a esas expectativas que tenían de nuestro repaso al principio del mes de abril. Y bueno, ya increíblemente pasaron ya 6 semanas, pero aquellos estudiantes que estén en nuestra suscripción, dado que ya cambiamos, no se asusten, este no es para ustedes, es para el mes de abril, pero para que lo sepan, de que estamos más que agradecidos porque hayan confiado en nosotros. ¿Ok? Y bueno, nada, nos vemos el lunes. Recuerden, el lunes nos vamos a ver en el repaso donde vamos a enfocarnos en los conceptos básicos.